¿Qué tal amigos de la región de Aysén? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de 50 años del golpe, testimonios y relatos desde Aysén. Hoy estamos con Juana Altamirano, ella es secretaria de la Junta de Vecinos de Cuyuhuapi y hija de Elvin Altamirano Monge, quien fue detenido y asesinado durante el periodo de dictadura. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo está el día de hoy? Hola, bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, aquí estamos para poder conversar acerca de, bueno, ya sabemos que ya pasaron los 50 años del golpe, pero no está de más seguir recordando estos hechos que ocurrieron y que tienen que preservarse durante la memoria del país. Bueno, en primer lugar, Juana, Eso es correcto. quería preguntarle en primer lugar, ¿cómo vio esta conmemoración a propósito de los 50 años del golpe de Estado? ¿Esta conmemoración de este año, dice usted? ¿Sí? Diferente, diferente a los otros años. Este año yo encontré que, bueno, todas las personas pudieron expresarse más libremente. Otros años era como más rescatado, pero este año, ejemplo, acá en Puyuhuapi, fue como un poco más libre. Se hizo marcha también y también nosotros tenemos una placita que le pusimos la placita a la memoria, donde tenemos una plaquita de mi papá, ¿ya? Con un mesoncito de cemento y encimita tiene su plaquita donde ahí siempre lo recordamos todos los 11 de septiembre. Perfecto, no está de más siempre realizar todas estas actividades. Bueno, en Coyhaique también y a lo largo del país se realizaron diversas actividades y actos conmemorativos en relación a los 50 años, algo no menor. Exactamente, que no tiene que quedar en el olvido. La memoria tiene que permanecer en nosotros, siempre. Oiga, y esta placa que hicieron en la Plaza de la Memoria es reciente, esta la hicieron ahora, ¿o no? No, está del año, a ver, hace 2 años atrás, que vino la Comisión de Derechos Humanos de Coyhaique, y un día 8 de noviembre, y ahí por primera vez se implantó una plaquita de mi papá acá en Puyuhuapi, ¿ya? Antes no había nada, solo lo recordábamos nomás, pero no se hacía nada. Pero desde ese entonces, del año 2020, que está la plaquita colocada acá, y nosotros le hicimos un tipo como un mesón de cemento así altito, entonces está la plaquita encima. Y ahí siempre, bueno, tiene como unas banquitas también, es como una placita pequeña, donde tiene sus banquitas, le colocamos unas flores y ahí también hay unos juegos o sea, unas máquinas para la gente que va a hacer algún ejercicio y algunos se quedan leyendo ahí sentaditos al lado. Está bien bonito, con dirección al mar. Esa nosotros la solicitamos en el lugar donde él siempre pasaba, donde se iba a subir al bote cuando salía para el campo. Entonces quedó justo ahí en la playa donde él bajaba por esa callecita, o sea, un pasaje chiquitito, donde él ahí caminaba y transitaba su diario vivir cuando venía al pueblo y después cuando se iba al campo en bote. Es un bonito gesto para poder seguir recordándolo, la figura de su padre allá, porque no es algo menor el hecho de que fue asesinado durante el periodo de dictadura. Sí, pues eso no es algo menor porque, exacto, una de las tantas víctimas que por diferentes formas de pensar se torturaba y se mataba gente como cualquier cosa. Entonces eso no puede ocurrir nunca más en nuestro país y tampoco olvidarnos de lo que pasó en nuestro país. Eso siempre tenemos que recordar, que hubieron cosas que no estuvieron bien y que hay que asumir también las responsabilidades de eso. A propósito de eso, pasemos al tema de la detención y posterior asesinato de su padre, Elvin Altamirano. Él fue exalcalde de Puerto Cisnes también, y bueno, un agricultor también y militante del Partido Socialista.
El 12 de octubre de 1973 fue asesinado por carabineros en el sector entre la carretera de Puerto Aysén y Coyhaique. O eso es lo que se tiene entendido. Eso es lo que se dijo, ¿ya? Mm. Pero mi papá, bueno, mi papá sí fue agricultor, mi papá fue regidor de la comuna de Puerto Cisne, militante del Partido Socialista acá en la comuna, y él fue detenido el 12 de octubre acá en Puyuhuapi, perdón, el 25 de septiembre acá en Puyuhuapi, por carabineros. Lo detuvieron de la casa de su hermano y de ahí, bueno, lo trasladaron a Puerto Cisne. En ese entonces acá había más personas detenidas también en Puyuhuapi, pero cuando ya detuvieron a mi papá, ya a las otras personas prácticamente casi a todas las liberaron. Él estuvo detenido con una persona que apodaban como el Cachorro Alvarado, ¿cierto? El Cachorro Alvarado, sí, que él después arrancó a Argentina. Sí, fue una de las tantas personas que migró bueno, por Sí, la represión más que nada en la Argentina. sí. Sí, y bueno, ahí está bien la corrección, yo me había equivocado porque el 12 de octubre de 1973 fue su asesinato. El 12 de octubre mi papá lo Sí, asesinaron y bueno, sí. supuestamente como usted me decía, entre Coyhaique, entre Camino Coyhaique mi papá, y Aysén, mi papá no, eso no fue lo que pasó. A mi papá lo mataron en la comisaría de Puerto Aysén, en las caballerizas de Puerto Aysén. A él se le dio Mm. muerte en la misma comisaría de Puerto Aysén, en el sector de las caballerizas, ¿ya? Él tenía 5 impactos de bala por la espalda, pero él nunca fue que él se dio la fuga, ¿ya? Él estuvo todo ese tiempo ahí, lo torturaron y todo eso. Mi papá murió en condiciones muy precarias y bueno, después de un mes se le informa a la familia en la cual mi mamá con su papá de él viajaron a reconocer el cuerpo, sacarlo de una fosa común y sepultarle, darle cristiana sepultura, pero en Puerto Aysén, ¿ya? No así acá en Puyuhuapi, en ese momento. El caso de su padre, a propósito de lo que usted me mencionaba, porque es lo que se dice, así que fue asesinado como que se le había aplicado la ley de fuga y se le disparó cuando él intentó, valga la redundancia, fugarse. Eh, entonces, en ese caso hay una serie de contradicciones. Eh, Como decía, el tema de la ley de fuga, pero, por ejemplo, familiares y compañeros de detención de Elvin dicen que el culpable aquí es el teniente Rojas, quien lo amenazó en el momento de la detención, en el momento que llegaron al centro de detención en la segunda comisaría de Puerto Aysén. Y ahí hay unas palabras que siempre se recuerdan, que dice el teniente Rojas a Elvin, que dice: de esta no te salvas, de aquí no sales vivo. Eso sí, es correcto, sí. Y bueno, y mi papá también, como él también tenía su orgullo y tenía sus ideales bien claritos, él también le dijo, bueno, mátame por las de tu madre y tanto así, ¿ya? Mm, sí. Pero sí, pero aquí lo que hay, que el carabinero Rojas, claro, él puede, tenía el argumento en ese momento y tenía todo como para ser él el que mandaba, él el que también hacía lo que ellos querían con la gente en ese momento. También no olvidar que aquí también ellos estaban bajo de también un régimen de militar, estábamos en ese momento, y también había un capitán en curso, que también hay responsabilidades, no tan solo de los más chicos, sino que también de la alta gama, como se dice, de militares. Se dice también, como usted decía, de la alta gama, el tema de que habían agentes de la DINA que estaban metidos, y entre eso el capitán Humberto Gordon en el centro de inteligencia, que estaban persiguiendo a todos estos militantes del Partido Comunista, Socialista dentro de la región. Claro, así es. Y comandante en jefe en ese momento, bueno, se encontraba acá el señor Aquiles Vergara. El Aquiles Vergara, sí. El Aquiles Vergara, capitán de aquí. Ahí, a él se le apunta dentro de
de la detención él es como el principal culpable, pero quizá como hasta la fecha hay contradicciones en el caso, no es así. Claro, a él es el principal culpable por ser la persona que está al frente de los mandos de aquí de todo el contingente militar en ese momento. Y es el responsable, ¿ya? Aunque se las haya sacado de alguna manera por temas de salud, que no podía estar detenido porque a él se le había sentenciado a 5 años de cárcel, pero en la casa por la edad que tenía y todo eso. Pero a los otros, Ollarzo y Rojas, ellos están con detención, están detenidos, pero siempre lo que molesta es que el más grande siempre se busca cómo apañar y cómo dejar también que estas cosas queden impunes, porque si bien es cierto, los más chicos cumplen orden, y si usted no cumple orden, también corre el riesgo que lo maten. Estábamos en plena dictadura, en pleno golpe de Estado, que a lo mejor nadie se podía salvar de no cumplir también una orden. Entonces, igual uno ve también ese punto de vista aquí, la cabeza de una institución o de un cuartel, qué sé yo, regimiento, son los principales culpables en estos hechos tan atroces que se cumplieron, torturas, cuánta cosa, gente que no ha aparecido todavía hasta el día de hoy, y es muy lamentable eso, es muy triste. Exactamente, es muy triste que todas esas personas hayan quedado impunes. De hecho, el mismo fiscal a cargo del caso dijo que, lo citan textualmente por lo que estuve investigando por ahí, dice, todos podemos cometer errores, todos nos equivocamos, algo así. En cuanto al tema de que hubieron errores y todavía existen contradicciones en estos casos de asesinato. ¿Y qué opinión le merece eso, que haya dicho eso este fiscal a cargo? ¿Puede haber habido algún arreglo para poder dejar a estos culpables con impunes o con menos años de detención? Eso es lo triste, po, y eso es lo que a mí personalmente me da rabia, porque no puede ser que, está bien, todos nos equivocamos, pero nos equivocamos en cosas que son normales. No nos equivocamos en cosas, en errores, en matar gente por distintas formas de pensar o torturar gente porque no le cae bien. Entonces, uno no, esa palabra que él dice que se equivocó y que todo esto, y al final quedan impunes como si nada, yo encuentro que en nuestro país la justicia no está como corresponde. Aquí yo creo que más juicio tiene una persona que roba una gallina o que entra a robar un negocio que un asesino. Eso es lo que molesta a nosotros que fuimos víctimas de todas estas atrocidades que se pasaron para el golpe de Estado. Y yo creo que todas estas personas deben tener un juicio y deben pagar con cárcel todo ser humano, porque uno por robar una gallina no comete un error. No es un error. No es un error ir y matar a otro. No es un error de entrar al negocio y robar. Son cosas que uno es culpable de un delito que uno está haciendo en ese momento. Y lo mismo con las altas gamas de todo de todo lo que fue la dictadura militar, que hay gente que son responsables y también los tienen en una cárcel de lujo. Entonces también estamos mal, porque no puede ser que nuestro país todavía siga amparando y resguardando a los culpables de, de estos asesinatos que fueron, y gente desaparecida que todavía no aparece. Imagínense familias 50 años buscando a su gente y no los encuentran. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuestro país, ¿cuándo va a tener paz? Nunca va a tener paz y tampoco llegamos a acuerdos. Nunca, ejemplo, este 11 de septiembre se podía haber llegado a acuerdos, se podía haber hecho cosas. De hecho, se hicieron un poco más abiertas que otros años, pero también la oposición darse cuenta que realmente hubieron cosas que no estuvieron bien.
y que a ellos no les va a gustar que hoy día vaya alguien y le mate a su familia porque le dio punta y gana, o a su padre, o deje 5 cabros chicos, nosotros éramos 5 hermanos pequeños, yo en ese tiempo tenía 4 años, soy la cuarta, y imagínense, mi mamá tuvo que hacerse cargo de nosotros solos, falta de educación, falta de salud, falta de comida, falta de todo, ¿y quién nos ayudaba a nosotros? Nadie, porque toda la gente tenía miedo. Entonces, esas son cosas que Lamentablemente. la justicia está mal. Siguiendo con este tema de, bueno, usted mencionaba lo difícil que fue para su madre como viuda criarlo a todos ustedes. Ustedes trabajaban en familia en el campo, tenían también un hospedaje, tengo entendido. No, nosotros en ese tiempo, cuando falleció mi papá, no, solamente el campo. Nosotros nos crecimos en el campo y de ahí nos traían a estudiar aquí a Puyuhuapi a la escuela y En bote. pasábamos en bote a remo, sí, y pasábamos los 5 días en el internado acá en Puyuhuapi y después nos venían a buscar el día viernes y nos llevaban al campo. Y así, pero después cuando ya quedamos sin papá, era mi mamá sola que tenía que venir a dejarnos también y ir a buscarlo y así pasamos nuestra infancia aquí en Puyuhuapi triste, triste y a pata pelada, como se dice, porque todo lo poco y nada que había siempre se iba rápido porque no había más recursos, faltaba mano también del papá, 5 hijos, la mamá sola, fue muy, bueno, yo le saco el sombrero a mi mamá y le doy gracias a Dios que ella tuvo el coraje para seguir con nosotros los 5, porque después que se murió mi papá, yo ya tenía como 6 años, era como el año 75, sí, 75, todavía seguían pasando las fuerzas de carabineros al campo donde nosotros vivíamos aquí en Paso Galvarino, en Puyuhuapi, y siempre pasaban y mi mamá escondía a los 2 mayores en el monte y a nosotros nos dejaba acostaditos en una cama. Y ahí ya entraba carabineros, nos daba vuelta con colchón y todo, nos dejaban debajo de los colchones. Y nosotros, yo hoy día me pregunto, o sea, siempre me he preguntado qué pasaría con mi mamá, qué le hacían a mi mamá, no sé, todo eso, nos echaban todas las cosas que pillaban al piso, no pasaban por encima, y así eran cosas de, no sé, cada 2, 3 meses pasaban ellos y nos sucedía eso. Nosotros cuando volvíamos al pueblo, después ya fuimos más grandecitos, veíamos a carabineros o a milicos que llegaban y nosotros nos aterrábamos, nos tirábamos a las cunetas, no importaba que tenga agua, era algo que sufrimos mucho, mucho hasta como el 2000, que ya empezamos a tener un poco más del 2000 en adelante, un poco más ¿cuánto le dijera? De coraje, por decir de alguna manera. Un poco más de coraje y empezar ya también antes de eso a denunciar la muerte de mi papá, porque tampoco éramos capaces. De hecho, la única que denuncié la muerte de mi papá fui yo en primera instancia sola. También así como piolita pasando para que no hace cosas que no sé, siempre con el temor. Pero hoy día ya no, ya a mí ya se me fue el temor ya hace rato ya, porque ya estamos libres de hablar, yo creo, y de expresar nuestros sentimientos y nuestro sufrir también, y mantener la memoria viva, que el Chile entero tiene que enterarse de todo lo que pasó y las reales necesidades que pasamos nosotros como familia y todo el sufrimiento por detrás que hubo, el quedar sin padre, solo por diferentes formas de pensar, por nada más. Es un hecho que muchas personas, bueno, han perdido familiares por el solo hecho, como usted decía, de pensar diferente. Eh, bueno, también, como usted mencionaba, el tema de que los soldados registraban su casa a pesar de, de ser tras la muerte de su padre, eh, y estaban buscando así un supuesto arsenal de armas. ¿Cómo fueron esos momentos?
en que los soldados iban a Eso registrarlo. más que nada eran carabineros y nos registraban así la casa, como le decía recién, y nos daban vuelta todo, nos daban vuelta las camas, nos metían a nosotros debajo de las colchonetas y así era estable que pasaban, daban todo lo que estaba en la casa, caía al piso y nunca encontraron nada. Es que mi papá era presidente del partido socialista acá, entonces yo creo que por eso lo persiguieron tanto y bueno, y también pudo salvar muchas vidas, que es otra cosa también que es súper importante para nosotros porque él, el hecho de entregarse, no resistirse cuando lo tomaron detenido en la casa de su hermano Campo Yuhuapi, también liberaron a todo el resto de personas. Entonces, igual fue muy, él, muy, como le dijera, muy seguro de lo que estaba haciendo, porque también pensar que él tenía 5 hijos y tenía la posibilidad de haber arrancado y todo eso, y no lo hizo, también habla de él de una tremenda entrega por su gente, porque si La no valentía. hubiesen matado más familias, hubiesen quedado más familias como nosotros y habría sido peor a lo mejor. Entonces, igual eh, yo siento que tuvo una fortaleza muy grande en hacer ese gesto, de alguna manera, para llamarlo hoy día, hacia sus vecinos de Puyuhuapi, porque habían como 10 detenidos, si acaso él no aparecía. Entonces, igual fue muy orgulloso y fue un hombre muy comprometido con lo que él creía. En ese momento que fue detenido, volviendo a ese tema, eh, eh, cuando lo detuvieron a él junto a otras personas, esas otras personas la soltaron, pero solo dejaron a Elvin detenido. Eh, ¿Por qué cree que ocurrió este hecho de que lo dejaran a él, solamente a él encerrado? Yo pienso que porque él era el dirigente más importante. Él era el dirigente, el presidente del partido y él era como que llevaba toda la información. Yo creo que fue por ese motivo, que como cualquier organización tiene un dirigente y lleva más información, yo creo que él tenía más información sobre las otras bases que tenían en ese entonces y sabía cosas más importantes y por lo mismo lo detuvieron a él solamente, lo dejaron a él, lo querían a él solamente, y el resto lo dejaron libre al tiro. Entonces, esa es la única explicación que le encuentro yo por ser el presidente del partido y también un regidor de aquí de la comuna que tampoco era menor, pero solo lo llevaron a él. En la lancha detenida de aquí de Puyuhuapi, lo pasaron al campo. Mi hermano mayor siempre él recordó y más recordó cuando lo extraditamos a mi papá acá a Puyuhuapi, lo sacamos y lo pusimos en el cementerio de acá. Cuando lo sacamos, él le reconoció la chomba a mi papá en el cementerio, mi hermano mayor. Y él dijo al tiro, esa es la chomba que llevaba a mi papá cuando lo llevaron detenido y pasó la lancha de Puerto Cisne por el campo, que pasaron al campo y a mi papá lo llevaban amarrado en el mástil de la lancha. Y ahí iba con su chombita esa media celeste que mi hermano la reconoció ese día cuando lo sacamos y a mi papá al cementerio y lo trasladamos acá a Puyuhuapi. Exhumamos su cadáver y fue trasladado. Entonces, todo eso que él nos vio chicos ahí, pero igual asumió toda la responsabilidad de todo el resto de sus compañeros. Eso habla de la valentía que tuvo Elvin por su gente y su familia. Sí, muy valiente, porque yo creo que si no los habrían matado a todos. Así como ocurrió en otros lados de Sí, la región en otros también. lados. Sí, exactamente, sí. O sea, por no decir tampoco a nivel nacional, porque a nivel nacional también, pero como estamos aquí para hablar de la región de Aysén, Sí, sí. exactamente. La detención de su padre y el posterior asesinato fue una grave violación, obviamente, a los derechos humanos.
De hecho, como usted mencionaba, ustedes se enteraron después de que él había sido enterrado en una fosa común, y ni siquiera con un ataúd o algo así, sino que así el cuerpo fue tirado a la fosa común. Es- ¿Cómo fue esta reacción familiar al enterarse de que su padre había sido enterrado ahí? Y eso, más que nada. sí, mire, fue muy fuerte, sobre todo para la mamá, porque ella sola, con nosotros los 5, enterarse después de un mes que mi papá estaba muerto y que estaba sepultado en una fosa común, y llamarla para que reconozca el cadáver, fue muy fuerte, muy fuerte. Mi papá no estaba en urna, estaba solo con su ropa que vestía nomás y lo que llevaba puesto y nada más, ¿ya? Y de ahí mi mamá, claro, ellos compraron una urna con el papá, fueron de mi papi, el abuelo, y otro hermano más, y de ahí le dieron sepultura en el cementerio de Puerto Aysén, en ese entonces, en esos años. Pero eso fue muy, muy fuerte para la familia, que uno no cabe en la cabeza que después de un mes recién te informen que tu familiar está muerto y que está en una fosa común más encima, ¿ah? No está ni siquiera en una morgue, sino que está en una fosa común tirado como cualquier cosa. Es muy triste recordar estas cosas así, porque uno no se imagina que hoy día si pasara algo así, toda la gente saltaría y diría, no, pues estamos mal, no puede pasar esto, esto no es normal, pero antes, en ese entonces, para todos los que estaban manejando el país, era normal, y era completamente normal poder hacer eso con cualquier ser humano, pescar y tirarlo, no interesarle que tenga familia, torturarlo, como torturaron a mi papá lo torturaron muy, muy tristemente, lo torturaron. Era torturado dentro de tambores, dentro de distintas cosas, fue torturado todos los días que pasó vivo en la comisaría de Puerto Aysén. Fue todos los días muy, muy torturado. Eso es algo que se menciona también, el hecho de que los ponían dentro de tambores y los tiraban de colinas de Sí, cerro. sí, sí, Mm. así lo hacían con él. Yo leí parte de un expediente de él, por eso sé que hicieron eso con mi papá. Y eso es lo que hoy día yo por ejemplo me hablo, porque no quiero que pase nunca más en nuestro país esto, ¿ya? No quiero que se violen los derechos humanos por diferentes formas de pensar, como le digo allá, porque uno no puede eh, hacerse la justicia por sus propias manos, decir porque me da la gana, vamos a matar a este porque no me cae bien o porque no sé. Eso no puede ocurrir nunca más en nuestro país. Estas cosas tan atroces que nosotros tuvimos que pasar, muchas necesidades que pasamos cuando fuimos chicos, no teníamos zapatos para ir a la escuela. Entonces hay otras familias que, claro, hoy día usted las ve en la tele, las ve por distintas partes, todos felices y los papás asesinos, pues, ¿ya? Mm. De una atrocidad que pasó para el 73 que usted no se imagina las necesidades y al verlo así a uno también le molesta porque no, cómo te dais la vida y no pensaste en las otras personas que también necesitaban vivir la vida como corresponde humanamente y tranquilamente. Juana, ¿cómo se recuerda la figura de Elvin Altamirano como regidor de Puerto Signa? Se recuerda bien. Yo agradezco acá en Puyuhuapi, en la comuna donde vivimos, excepto la Junta, ¿ya? Recuerdo, o sea, tenemos muy buena acogida de todas las personas, siempre nos respetan, ¿ya? La plaquita de mi papá siempre está ahí, nadie le hace nada, nadie la raya, nadie hace nada. Son muy respetuosos en ese sentido. Y nosotros tampoco hemos sido unas personas que hemos armado ningún problema.
siempre nos hemos mantenido al margen y dando a conocer sí lo que pasó, pero no tampoco buscando violencia ni nada de eso, siempre con respeto también como corresponde. Y a mi papá se le recuerda muy bien, sobre todo aquí en Puyuhuapi, donde él estuvo, se le respeta bastante. Yo creo que de todas maneras se lo respeta bastante por la, la acción que hizo, por lo que hablábamos antes, por la valentía, por las mismas personas, por entregarse. Claro, eso es lo que muchas personas de aquí mismo de Puyuhuapi, ellos que estuvieron detenidos junto con él, siempre rescatan eso, que mi papá fue muy valiente al entregarse, al irse y decir, no, yo muero y me matan nomás y saca un problema y ustedes para la casa y así fue. Entonces, eso la gente acá lo sabe y la gente, aunque no converse, no lo ande replicando todos los días, pero sí yo creo que en las familias todos saben y por eso mismo yo creo que a nosotros acá nunca nos han mirado mal, ni tampoco nos apuntan con el dedo aquí en Puyuhuapi. Nada, pues. Lo único que a mí me molesta un poco es el monolito que está en la Junta nomás. Debería de cambiar el nombre, no tienen para qué sacarlo, pero colocarle cosas de su pueblo por último, pero no hacerle honor al general Pinochet por la carretera austral. La A usted carretera se austral, refiere a lo que sí, está ahí en... Ya, sí, sí. sí, y eso fue triste ahora este 11 de septiembre, porque resulta que ahí fueron a rendir honores y a colocar flores y cosas, eh, cuando él fue un asesino, ¿ya? Entonces, no debería haber un monolito con su nombre y que señale que él construyó la carretera austral, si la carretera austral la construyen los trabajadores y el gobierno que esté tiene que hacerlo, ¿ya? No un presidente en específico, si no tendríamos a todos los presidentes puestos por ahí en un monolito y eso no corresponde. Los chilenos somos los que construimos la carretera de una u otra manera, con nuestros impuestos, con nuestras acciones que hacemos para que este país también funcione. De todas maneras, ese monolito que usted menciona, ahí se está buscando sacar de ahí de la Junta. Y Sí, esto pues se eso tengo presentó entendido. previamente a los 50 años, sí. Se Sí, presentó un proyecto yo, para poder sacarlo. sí, yo creo que a lo mejor podrían sacarle las letras, podrían sacarle todo y ocupar las mismas infraestructuras para colocar algo de su pueblo, como Pueblo del Encuentro, que le llaman ellos, colocar una carátula del Agua Verde, de Puyuhuapi, del Camino a Chaitén, cosas así gráficas que puedan hermosear la vista, ¿ya? De alguna manera, hermosear su pueblo. Muchas cosas se están buscando eliminar y se han eliminado hasta la fecha Sí, previamente al golpe, o sea, los 50 años del golpe de Estado, perdón. Eh, Como por ejemplo los títulos de ciudadano ilustre de varias ciudades de Chile. Y hace poco claro, también en Argentina se le quitó el título. está bien eso Eh, tiene que ser así. Juana, usted me mencionó algunas actividades que están realizando en la localidad de Huihuapi. Si nos podría contar un poco y si todavía se siguen realizando algunas en conmemoración. Sí, en la conmemoración de los 50 años, el año pasado y este año, los 2 años se han hecho actividades como cantos, conversaciones en el lugar donde está mi papá en la placita de la memoria, lo tenemos nosotros ahí, ¿ya? Entonces ahí siempre, el año pasado fue bonito porque estuvo lindo el día, entonces se hizo como un tema de conversación, hubo mucha gente, se cantaron varias canciones y se pasó un rato muy grato ahí recordándolo a él de los 50 años y también recordando a todo el resto de gente que fue asesinada para el 73. Este año nos tocó mucha lluvia, llegó más poca gente, pero tuvimos el baile de la cueca que se hizo ahí. Bueno, cambiamos también la plaquita porque la otra que estaba con el sol se borraron las letras, pero ahora le colocamos una de madera talladita. Y Mm, también se conversó bastante, un poquito ahí,
se cantó y la cueca fue lo más emocionante, ya. Eso fue el día domingo, el sábado, no, el domingo. Y el lunes 11 se hizo una marcha desde el Muelle Grande, donde a él lo llevaron, hasta la sede de la Junta Vecino acá de Puyuhuapi, y ahí se mostraron películas. Tenemos una niña que es cineasta acá en Puyuhuapi, y ella hizo unos temas de película, colocó ahí, y ahí también participó la gente, y también fue una velada bien agradable. Así que hubieron 2 actividades este año. Fue más que el año pasado. El año pasado fue una, este año fueron 2. Bueno, ya finalizando, vamos a leer algunos comentarios que siguen llegándonos de nuestro público. Por ejemplo, Margarita Soldán dice: abrazo lleno de gratitud para ti, Juanita. Juan Alejandro Furrianca Montiel dice: un gran abrazo y siempre mucha fuerza, verdad y justicia. Por último, me gustaría tocar un tema que conversamos previamente a la entrevista, el tema de la equivocación del nombre de su padre, porque muchas veces se le dice Erwin Altamirano y es Elvin, usted me decía. Elvin Alfonso Altamirano Monje. Sí, porque usted también me dijo que le habían agregado un nombre en algunas páginas de memoria, se dice que se le agrega el nombre Hipólito, y usted me dice que ese nunca fue su No, nombre. no, eso no corresponde. Eso mi papá no es Elvin Alfonso Altamirano Monje. Creo que eso es muy importante. De hecho, es un grave error el hecho de poner normal el nombre de su padre también, porque son páginas Sí, de hecho que se recuerdan así de cosas que marcaron también la historia del país y la región durante ese periodo de dictadura. sí, exactamente. Eso es un error muy grande que tienen ahí. No sé la información de dónde sale, pero es muy triste eso, que también ande el nombre de mi papá de cualquier forma, porque deberían dar como corresponde. Pero bueno, Ya para eso finalizar, en el juzgado por lo menos está bien. sí. Ya para finalizar, Juana, ¿algún mensaje que le quieras entregar a nuestro público? El que nunca se olvide la memoria en Chile, que siempre se reconozca a las personas y se reconozca a todos, también los que fallecieron, que no se olviden de eso. La gente que no tenga miedo de hablar, si al final esto es algo que pasó, si bien es cierto, fue triste, pero también hay que siempre conversar estos temas. Y bueno, un llamado más que nada a la oposición también, que se pongan también en el lugar de los que sufrimos más, y que este país tiene que vivir en paz, este país tiene que crecer. Somos un país rico, somos un país de muchas cosas buenas que tenemos en Chile, que es para todos los chilenos, no importa el color político, pero sí importa que tampoco se nos olviden las cosas que pasan y enfrentar las situaciones, y para eso se puede conversar, dialogar y hacer muchas cosas hoy día. Bueno, Juana, agradecerle por darse la oportunidad de conversar con nosotros y en este programa. Muchas gracias a usted, don Sebastián, muchas gracias por invitarme, y bueno, hay cualquier cosita, estamos aquí para seguir hablando de nuestro padre, que espero yo que no nos olvidemos, ni nadie se olvide. Por ejemplo, yo por lo menos yo no me voy a olvidar nunca, siempre he estado, así es que le agradezco mucho. Muchas Bueno, aquí gracias. estuvimos con Juana Altamirano, hija de Elvin Altamirano, monje detenido y asesinado durante el periodo de dictadura.